Sábado, 8 de enero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Comentario. Los discípulos comparten la misión de Jesús, por lo que les corresponde a ellos aprender a saciar el hambre y la sed del desvalido mediante los 5 panes y los 2 peces, signos del amor fraterno que se comparte entre hermanos, como Jesús, imagen del Padre, que se reparte para la salvación del mundo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde. Despide a la gente, para que vaya a los campos y poblaciones cercanos a comprar algo para comer». Él respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Ellos le dijeron: «Tendríamos que ir a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a todos». Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver». Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos, sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Al regresar de su misión. San Marcos nos relata la vuelta de los 2 apóstoles, de esta primera salida en misión de A2. A su retorno le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Los apóstoles van mostrándole al Señor su lealtad y su respeto a Él como Maestro, fueron enviados a un ministerio y emplearon un tiempo prudente en su cometido, vuelven a quien les envía y le dan cuenta de todo lo que han hecho y enseñado. Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco. Cristo les quiere proporcionar unos días de descanso. Por eso les lleva a un lugar desierto para descansar un poco. Jesús observa la gran alegría que muestran sus discípulos por la misión, el interés por aprender más y el deseo de enseñar, por eso los lleva a retiro. El Señor se retira a un lugar desierto, es decir, a un lugar sencillo, tranquilo, lejos de lo mundano. El Señor invita al descanso a los que trabajan de palabra y obra por Él. Jesús sabe de esta necesidad humana. Porque era tanta la gente que iba y venía. El Evangelio explica el descanso a sus discípulos, con estas palabras: porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Las gentes no les dejaban solos, ni aún después de su trabajo misional, especialmente intenso, las gentes venían a Cristo. San Marcos nos describe esta premura de las grandes cantidades de gentes como las turbas, pues eran muchos los que iban y venían, y ni espacio les dejaban para comer. ¿Acaso estas multitudes que vienen en esos momentos puedan ser un indicio del fruto de la misión apostólica de la cual regresaban los apóstoles? A fin de lograr este descanso, se fueron a un retiro. Se embarcaron para ir en dirección a un lugar desierto. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Los discípulos no se retiraron solos, iban acompañados por Jesús. Subieron a una barca y pasaron a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. El hecho de llegar antes que Jesús, yendo a pie, manifiesta que no fueron al otro lado del lago, sino que a un lugar cercano y tal vez por la misma ribera, y al que por tanto podían llegar antes los que iban a pie. Que sigan de esta forma a Jesús, muestra la fe de las gentes. Los que seguían al Señor, eran personas sencillas, por tanto, lo hicieron a pie, posiblemente con poco alimento y muy fatigados,
dando a conocer cuánta solicitud ponen en cuidar de su salvación. Los fariseos no alimentaban al pueblo, sino que le devoraban como lobos rapaces, por esto se reúnen en torno a Jesús, verdadero pastor que les da el alimento espiritual, esto es, la palabra de Dios. Porque eran como ovejas sin pastor. Al desembarcar vio Jesús una gran muchedumbre y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Esta expresión aparece en el ambiente bíblico. Pero este pasaje, puesto en el Evangelio, tiene, sin duda, una evocación de valor mesiánico. En el Antiguo Testamento, el pueblo había sido comparado a un rebaño, y el Mesías al pastor. Dios dice en Ezequiel: suscitaré para ellos un pastor único, que las apacentara. Mi siervo David, el Mesías, él las apacentará, él será su pastor. Y Cristo, en la última cena, se identificó con el pastor, y los apóstoles, pueblo, con el rebaño, conforme a la profecía de Zacarías. Y se proclamó el buen pastor. Jesús se compadece de los hombres. Jesús se nos muestra en todos los evangelios, como la expresión plena del amor por los hombres. Su carácter está lleno de sentimientos por todos y cada uno de los hijos de Dios. Él siente una profunda pena y lástima por la desgracia o por el sufrimiento ajeno. Él nunca deja de conmoverse, siempre nos enseña esa natural inclinación a compadecerse y mostrarse comprensivo ante las miserias y sufrimientos, siempre motivado por un auténtico sentimiento de afecto, cariño y solidaridad, como lo hace ahora hacia aquella gente que estaba cansada y hambrienta, por querer estar en su compañía. Es así como sintió una gran compasión y les estuvo regalando sus bellas enseñanzas por largo rato. El Señor espera de nosotros un corazón compasivo. Dios tiene una gran ilusión con todos nosotros, esta es que tengamos la manera de ser con todos sus hijos como la que tuvo Jesús con sus hermanos, que siempre se preocupó de ellos incluso hasta de la necesidad del descanso. El corazón de un apóstol no puede permanecer indiferente ante las necesidades de sus hermanos, sean estas espirituales o de otra índole. Sepamos como Jesús, mirar alrededor nuestro y veremos que hay mucho que necesitan oír una palabra de esperanza y que les hablemos del amor del Padre. El Señor espera de nosotros un corazón compasivo, no dejemos de acudir en auxilio del que necesita, no dejemos de ayudar a los más necesitados por largo rato. Es Jesús, pan de vida, que da la inmortalidad a quien se alimenta de él. El milagro de la multiplicación de los panes nos introduce simbólicamente en el gran y extraordinario misterio del pan de vida. El relato es importante y todos los evangelistas lo refieren y lo ponen en el centro de la actividad pública de Jesús. El Maestro realiza el milagro porque tiene compasión de la multitud, pero se trata también de un signo querido por el Cristo para revelarse a sí mismo. Estamos frente al nuevo milagro del maná realizado por Jesús, nuevo Moisés, revelador escatológico y mediador de los signos de Dios, en un nuevo éxodo, es el símbolo de la Eucaristía, verdadero alimento del pueblo de Dios. Se necesita comer el pan vivo bajado del cielo para sobrevivir y entrar en comunión íntima con Jesús. Es revelación divina que el pan posee la eficacia de comunicar una vida más allá de la muerte. Es Jesús, pan de vida, que da la inmortalidad a quien se alimenta de él, a quien en la fe interioriza su palabra y asimila su vida. La escucha interior de Jesús es alimentarse con el pan celestial y saciar el hambre que todo hombre tiene en sí mismo. Como el Padre es la fuente de la vida del Hijo, y en él toda obra de salvación encuentra su origen en el Padre, así el que participa de la Eucaristía encuentra en Cristo la vida divina. Jesús recibe la vida del Padre y la da al creyente no solo en el tiempo presente, sino al final de la historia, con aquella vida eterna que es amor, participación en el misterio pascual de Cristo, en el misterio de una carne vivificada por el Espíritu, que permite establecer un vínculo profundo con Dios, como el que existe entre el Padre y el Hijo. Oración. Señor, tú eres un Dios que nos ha dado infinitas pruebas de amor y de bondad, no solo creando el universo y el pequeño mundo en el que vivimos, sino también dándonos la vida y la inteligencia, por medio de la cual podemos gustar las bellezas creadas para nosotros y puestas a nuestra disposición. Pero, por encima de todo, te has demostrado Padre, dándonos la mayor prueba de tu inmenso amor al enviarnos a tu Hijo amado como Salvador,
don precioso y extraordinario que solo tu inmensa bondad podía pensar. Verdaderamente eres un Dios de amor. Has tomado la iniciativa en la vida humana y no has permitido que permaneciéramos alejados de ti para siempre, como enemigos tuyos. Has establecido una estrecha alianza con tu pueblo elegido, a pesar de las muchas traiciones, y además nos has dado definitivamente, por medio de tu Hijo, la Iglesia como madre y lugar de salvación. Te has mostrado grande de corazón ofreciéndonos el don renovado del maná, esto es, del pan de la palabra y de la Eucaristía, sacramentos de tu amor divino. Te has preocupado también de saciar el hambre del hombre en sus necesidades espirituales y materiales, demostrando una predilección especial por los pobres y los que sufren. Nunca has olvidado llamar a ti incluso a aquellos que se sienten suficientes y seguros, porque solo tú eres la seguridad del hombre y la felicidad que llena el corazón. Gracias por tu amor generoso y sin recato que nos hace descubrir tu verdadera identidad. El Señor les bendiga. Amén.